continuas nos queda también la calasia. La calasia etimológicamente significa ausencia de relajación. La verdad es que el nombre le va muy bien, porque el problema fundamental que tienen los pacientes con acalasia es que tienen una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior está permanentemente cerrado, permanentemente contraído. Esto hace que los pacientes cuando tragan no consigan que la comida progrese desde el esófago al estómago porque hay un obstáculo que es el esfínter que no se abre con la devolución. ¿Qué tiene que hacer entonces el esófago para contener toda esa gran cantidad de comida y bebida que el paciente va ingiriendo? Pues el esófago se va dilatando de manera progresiva hasta que acaba teniendo un gran diámetro y eso lo conocemos con el nombre de megaesófago. ¿Cómo nos dicen en el MIR que un paciente tiene megaesófago? Pues lo dicen de dos maneras. O bien nos dicen que hacemos una radiografía de tórax al paciente y lo que se observa en esa placa es un ensanchamiento mediastínico. Lo que pasa es que los ensanchamientos mediastínicos no suelen ser de origen esofágico. Es muy frecuente que sean de origen vascular. Por ejemplo, si yo tengo un aneurisma de la aorta torácica con mi cabeza de grande, pues también tengo un ensanchamiento mediastínico. Entonces, ¿qué otros datos dan en el MIR para que sepáis que ese ensanchamiento mediastínico se debe al esófago y no es de otro origen, como puede ser vascular? Pues os dicen que dentro de ese ensanchamiento mediastínico hay niveles hidroaéreos. ¿Por qué hay niveles hidroaéreos dentro del esófago de los pacientes con acalasia? Pues porque la comida retenida fermenta. Por decirlo de una manera amable, podemos decir que el aliento de los pacientes con acalasia es un aliento interesante. Entonces, o bien en el MIR nos dicen que tienen un ensanchamiento mediastínico con niveles hidroaéreos, o bien nos dicen que administramos a estos pacientes con sospecha de acalasia contraste bioral. Ese contraste se va a quedar retenido a nivel del esfínter esofágico inferior, dado que ese esfínter está cerrado y no permite el paso del contraste. Ese depósito de contraste a nivel distal, dicen los clásicos, que asemeja a la imagen de un pico de loro o un pico de pájaro. Entonces, ¿qué dos maneras raras os pueden decir en el MIR para decir que un paciente tiene sospecha de acalasia? Pues os pueden decir que se ve un ensanchamiento mediastínico con niveles hidroaéreos en la placa de tórax, o bien nos pueden decir que se observa una imagen en pico de loro o pico de pájaro tras la administración de contraste vía oral. ¿Por qué tienen los pacientes acalasia? La acalasia debemos diferenciarla en dos tipos. Podemos tener una acalasia primaria, que es una enfermedad congénita, se nace con ella, que se debe a una alteración en el plexo mientérico de Auerbach, en concreto a nivel de las neuronas inhibidoras. Estos pacientes nacen con un daño a nivel de estas neuronas inhibidoras y el resultado es que no hay inhibición. Como no hay inhibición, tiene una activación permanente. Es el motivo de que el esfínter esté permanentemente activo, esté permanentemente contraído. ¿Qué sucede? Pues que la acalasia congénita se diagnostica en la infancia y se trata en la infancia. Pero también diagnosticamos acalasia en el adulto. Esas acalasias que diagnosticamos en el adulto son acalasias secundarias. Cualquier noxa, cualquier agente que dañe el plexo mientérico de Auerbach va a provocar un trastorno idéntico al de la acalasia primaria. Patologías que puedan dar acalasia secundaria hay múltiples. Por ejemplo, hay causas infecciosas, el Chagas, la tripanosomiasis. Lo que pasa es que en nuestro medio Chagas pues no hay. Entonces, en nuestro entorno, ¿cuál es la causa que con mayor frecuencia se asocia con la acalasia secundaria? Pues el cáncer. Un cáncer gástrico, fundamentalmente el cáncer de la parte alta del estómago, el cáncer de fundus, en su extensión local suele agarrar la pared del esófago y provocar un daño a nivel del plexo mientérico, dando un cuadro clínico idéntico al que ocasiona la acalasia primaria. ¿Qué manifestaciones clínicas debéis asociar a este trastorno? Bueno, pues lo primero tienen disfagia, que es el grupo de patologías que estamos viendo ahora. En segundo lugar, es muy frecuente que tengan regurgitaciones. Es muy frecuente que les pase la comida a la boca sin náusea. Muy frecuente. Y además suelen o pueden tener neumonías aspirativas. Tened en cuenta que un paciente con esófago dilatado, lleno de comida y de líquido, que se tumba a echar la siesta, pues parte de ese líquido, parte de esa comida puede pasar a la vía aérea y tener neumonías aspirativas. Sí que es verdad que las disfagias altas o orofaringeas hemos dicho hace un instante que la causa más frecuente de mortalidad eran las neumonías aspirativas. Aquí no. Los pacientes con acalasia hacen neumonías, pero no suele ser una causa frecuente de mortalidad porque son pacientes más jóvenes, que tosen bien. En consecuencia, si hacen neumonías suelen ser leves. Debéis recordar que jamás vamos a ver reflujo gastroesofágico en la acalasia. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior está cerrado. En consecuencia, la comida no puede pasar del esófago al estómago, pero el ácido tampoco va a poder pasar del estómago al esófago. Sí que va a haber esofagitis. Y diréis, pero si no hay reflujo, ¿por qué hay esofagitis? Es verdad que en la población general, la inmensa mayoría de las esofagitis sí asocian a enfermedad por reflujo. En este caso no. En este caso las ulceraciones, la inflamación del esófago, no se debe a que haya un reflujo asociado. Se debe a esas fermentaciones de la comida dentro del esófago. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de acalasia? No tengáis la menor duda. Trastorno del movimiento, prueba diagnóstica de elección, manometría.
¿Qué sucede? Bueno, pues porque en el MIR a veces no os preguntan cuál es la prueba diagnóstica de elección, sino que lo que os preguntan es cuál es la primera prueba a realizar. En el caso de la calasia, la primera prueba diagnóstica a realizar no coincide con la prueba diagnóstica de elección. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Lo primero, porque hemos dicho que la calasia secundaria puede serlo un cáncer. Y el segundo motivo es que la calasia provoca una inflamación crónica en la pared del esófago. Ya hemos dicho que da esofagitis a consecuencia de esa fermentación de la comida retenida dentro del esófago. Entonces, los fenómenos inflamatorios crónicos a nivel del tubo digestivo predisponen a la displasia. Y la displasia con el tiempo puede llevar a la neoplasia. En consecuencia, la calasia es una enfermedad preneoplásica. Incrementa el riesgo de carcinoma epidermoide del esófago. En consecuencia, los pacientes con acalasia pueden o bien tener un adenocarcinoma gástrico que está provocando la acalasia, o bien, a consecuencia de la acalasia, pueden desarrollar un epidermoide de esófago. Esto provoca que la prueba primera realizada en estos pacientes sea la endoscopia. No porque yo pretenda diagnosticar una acalasia con endoscopia, eso no es posible. La endoscopia no diagnostica acalasia, es un trastorno motor, hay que hacer una manometría, sino porque lo que yo pretendo con la endoscopia es excluir que de manera asociada ese paciente no tenga un cáncer. Debía ser un adenocarcinoma gástrico o un epidermoide de esófago. Entonces la prueba primera realizada es la endoscopia, la prueba diagnóstica de elección es la manometría. ¿Qué vamos a ver en la manometría de los pacientes con acalasia? Pues vamos a ver un esfínter esofágico inferior que está cerrado, que tiene más tono del que debe y que no se abre con las devoluciones, que es cuando debe abrirse ese esfínter esofágico inferior. ¿Y cómo se comporta el cuerpo del esófago? Pues el cuerpo del esófago va a intentar abrir ese esfínter, no lo va a conseguir, pero lo va a intentar. Entonces es muy típico que veamos contracciones muy potentes, de alta amplitud y simultáneas. Muy frecuente que la acalasia asocie contracciones simultáneas. La contracción esofágica normal no debe ser simultánea. La gente sana tiene contracciones secuenciales. Para que lo entendáis, el esófago se contrae progresivamente para conseguir que esa onda sea propulsiva y empuje la comida hacia el estómago. En la acalasia no. En la acalasia la contracción no es sucesiva, es simultánea, lo cual dificulta todavía más el paso de la comida y agrava la disfagia que presentan estos pacientes.